Hola amigos, yo soy Kenla y hoy les hablaré sobre si es el infierno frío o caliente, porque la verdad os hará libres. Soy sobreviviente de abuso narcisista y debido a este abuso desperté espiritualmente hablando. Amigos, lo que me ha llevado al tema de hoy es una experiencia que tuve estando yo sentada en la terraza de casa de mis padres. Estaba sentada cuando de repente ante mis ojos se apareció el narcisista que pasó por la calle al frente de mí. Apareció en un silencio y se detuvo a 2 casas después, en donde vive una amiga en común. Solo llamó 2 veces y se regresó, esta vez por la vereda más cercana a mí. No sé exactamente si él sabía que yo estaba ahí, pero puedo asegurar que sí lo sabía. Ahora, lo que me llevó a plantearme esta pregunta fue que después que él pasó, empecé a sentir un frío que entraba por mis huesos y ni siquiera eran las 6 de la tarde. Ni recuerdo haber sentido brisa alguna. El día era caluroso. Fue de repente que sentí este frío, casi después de inmediato de haber pasado él. Tuve entonces que meterme adentro de la casa y aún así el frío continuó por un tiempo. Recordé entonces haber escuchado que en el libro de Dante hay una parte en donde se habla que en un lugar del infierno es muy frío. Entonces empecé a buscar en la Biblia los versículos donde se menciona el infierno, buscando una explicación a lo sucedido. Y la respuesta es que el infierno es caliente, pues en el día del fin, con la venida del Señor, todos los hijos del diablo serán consumidos con fuego, azufre y pestilencia. Pues en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7 nos dice la palabra: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperaremos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13. Y entonces, ¿por qué sentí este escalofrío? Pensaba yo que tal vez era algo de la naturaleza que preciso en esos recientes momentos pasó una brisa fría. Pero creo obtener la respuesta que me ha sido revelada por el Espíritu Santo en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿en dónde está la respuesta? En que sí, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Entonces, si un narcisista es controlado por estas entidades, si es un mentiroso, que no ama a su hermano, que trae discordias, amador del pecado, un ser sin emocionalidad, sin empatía, que su ojo es maligno, entonces todo su cuerpo está en tinieblas, no hay luz en ellos. Y cuando hablamos de tinieblas, ¿qué representa las tinieblas? Oscuridad y frialdad. Porque todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Pero nosotros que conocemos la verdad, hemos vencido al maligno y la palabra de Dios permanece en nosotros. Pues la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por tanto, dice la palabra en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, siguiendo con lo referente al infierno, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 nos dice la palabra: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y en el Salmo 21, versículo 8 al 9 nos dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, y fuego los consumirá. Y en Mateo capítulo 3, versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
y seguido en Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora en Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no quede todo tu cuerpo al infierno. Y en Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que debemos procurar ser hallados sin mancha, como dice la palabra, porque la paciencia del Señor es para salvación, pues por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Bendiciones y que la paz del Señor sea con vosotros. Espero les haya servido de algo estas palabras y compartan para que así podamos llevar una luz de esperanza a alguien que la necesite. La gloria sea para Dios. Amén.